En el último tiempo he aprendido cosas que no esperaba. Más que pereza, era un rechazo hacia ciertos temas, los cuales confrontaban mi persona. Aquellos que moldean mi postura al ver el mundo, que definen mi identidad, el quién soy hoy. Saben, soy un ser bastante egoísta y suelo preocuparme poco por los demás. Pero he entendido que mi núcleo familiar son aquellos que más allá de compartir su sangre, han marcado algo dentro de mí. En ocasiones, y aún cuando era aquel niño curioso y amante del conocimiento heredado por mis padres y abuela, días aquellos que cualquier pregunta, pese a ser tan compleja, poseía una respuesta llena, que a decir verdad, no veía la profundidad o el sentimiento que cargaba cada respuesta. Las historias que llevaban a conclusiones y momentos que determinaban lo que eran y los caminos que terminaron tomando. De hecho, si miramos todo bajo esa perspectiva, cada palabra que nos entregan es un reflejo de lo que son. Nos ayudan a crear lazos y sin embargo, muchas veces creemos que conocemos bien a la persona. Pero la verdad, para eso se necesita más que preguntas y respuestas. Se necesita mirar, oler y hasta pensar a su manera para comprender qué está sucediendo dentro de ellos. Por esto, el tiempo me ha permitido conocer puntos de inflexión, tanto de mi familia paterna, donde mi abuela fue participante activa de movimientos sindicales durante los años 70, como combate a las injusticias que se estaban presentando ante el proletariado por parte de las clases dominantes, donde parecía que volvíamos antiguos en Grecia, donde los esclavos sostenían la economía de sus amos sin recompensa válida. Y con todo esto, ella intentó guiar a mi padre en su etapa de descubrimiento del mundo. Sin embargo, en la otra cara de la moneda encontramos la historia de mi familia materna. Mi mamá recuerda que un día a la finca llegaron las FARC a reclamarle por no hacer efectivo el pago de unas vacunas. Al afirmar su abuelo de que no realizaría tal pago, se lo llevaron y nunca lo volvieron a ver, cosa que generó traumas y odios hacia los grupos al margen de la ley. Es entonces que noté que mi familia vivió en carne propia tanto el renacer de los movimientos sindicalistas con carácter de izquierda, como la guerra civil que se desarrolló durante décadas y parece no tener fin para todos aquellos indefensos, miembros de tierras de nadie. Pese a todo eso, sus recuerdos parecen disiparse, pero el rencor hacia el otro parece permanecer igual. Para profundizar en lo mencionado, se ha de realizar un espectro geográfico, micro para llegar a algo mucho más macro, que nos dé pista a respuestas, puesto que un solo factor no sirve para desarrollar la historia, sino más bien se necesita un desentrañamiento de lo sucedido. Esto gracias a ejercicios reflexivos y ver el porqué de su lugar de origen. A partir de eso surgió la duda de si, en verdad, fueron estos hechos los que forjaron sus perspectivas de la vida y personalidades, y cómo estos hechos han afectado o intervenido en el desarrollo de las vidas de mis familiares. Los hechos ocurridos a mi familia paterna, como el contexto del desarrollo de mi trabajo, serán obtenidos de las entrevistas que se van a realizar y de los cuales se verán fragmentos a lo largo de la investigación. La entrevista a mi madre y mi abuela serán las fuentes primarias y la entrevista a mi hermana la catalogaremos como una fuente secundaria. Los entrevistados también nos ayudarán a entender los momentos desde el conocimiento generacional que poseen, como es el caso de mi madre, y lo que le fue enseñado desde que era tan solo una niña. Entonces, mi abuela se llama María Zinaida Gómez. Nació en la década de los 40, en un pequeño municipio colombiano conocido como Machetá. Se dedicó a multitud de trabajos en los que se destacan puestos administrativos de empresas que ya no existen.
Ella es mi abuela paterna y dentro de mi núcleo es alguien realmente importante. Vivió ciertos eventos relevantes relacionados con la violencia, pero su relación fueron las injusticias sociales desde el gobierno, y ante las injusticias a las que se vio sometida por ser mujer, se volvió militante de grupos sindicales de izquierda, por supuesto, cambiando el pensamiento e ideología de la familia. Ella, por su parte, es de origen humilde y dejó su hogar a muy temprana edad para lanzarse al mundo laboral, cosa que en su municipio, Macheta, no iba a lograr. Ok, Agua, entonces, por favor, ¿me podrías responder de qué manera crees que influyeron los sindicatos en tu manera de pensar? Bueno, en mi manera de pensar, para mí el sindicato fue muy favorable. ¿Por qué razón? Porque los salarios mejoraron en el trabajo y nos dan una calidad de vida. Bueno, entonces, ¿piensas que los sindicatos agregan o disminuyen valor a la sociedad? No, los sindicatos agregan valor a la sociedad porque supuestamente los salarios son mejor, económicamente le sirven a uno más. Ok, ya mi última pregunta es si crees que has influido en la vida de tus familiares o de tus conocidos de ese momento la ideología que profesabas, o sea, la ideología del movimiento sindical. Claro que sí influía en mi familia y en la sociedad. ¿Por qué razón? Porque, o sea, siempre se le dice, únanse a la causa porque es favorable para nosotros y para la economía de nuestras familias. La segunda entrevista es Luz Alba Triviño Nasip, o sea, mi madre. Nació en el año 78 en Colombia, en un municipio bastante afectado por la guerrilla, el cual es Tocaima. Hoy se dedica a la finca raíz. Es muy importante dentro de mi núcleo familiar. Su relevancia dentro de la investigación radica en que al vivir en un municipio cercano a Bogotá, como lo es Tocaima, en la época de los 80 y 90, ella vio la violencia en carne propia a causa del hostigamiento constante. Ok, Ma, entonces, ¿cuál es tu postura frente a los grupos guerrilleros, tipo las FARC? Pues que le han hecho mucho daño al país y en cambio de poner mano dura para que no se levanten estos grupos, se les da prebendas. ¿Crees que tu experiencia con los grupos guerrilleros, debido al lugar donde naciste, influyó en tu manera de pensar o ideología? Pues sí y no, porque crecimos con un miedo inminente que estos grupos nos iban a reclutar. Entonces por eso tuvimos que salir muy pequeños por este temor. ¿Crees que has influido en la ideología de tu familia o núcleo? Sí, claro, dependiendo, o sea, fomentando los principios, una ideología basada en la verdad. Ahora se tratará la ubicación muy brevemente. Entonces, en primera medida, Bogotá, capital de Colombia, ya mostraba avances en términos tecnológicos debido a lo que fue llegando a través de los años. Fuera de eso, comenzó a haber movimientos culturales y demás durante esos años de manera estrepitosa. Y ahí se desenvolvieron cosas como los movimientos sindicales debido a ese nuevo aire, el cual fue mencionado atrás. Pese a que no eran bien recibidos, la ciudad estaba inconforme con lo que le pasaba a sus habitantes. De hecho, al ser un centro capital, recibía y era una manifestación de las elecciones. Si ganaba alguien, quizá era porque uno de los que más votó por ellos fue Bogotá, este ente tanto político como cultural de la nación. Ahora, el lugar donde nació mi madre es Tocaima, un municipio que queda a poco más de 100 kilómetros al sureste de Bogotá. Es bastante relevante y posee una población
mínima de 13.600 personas a día de hoy. Hace 40 años se dice que no poseía más de 3.000 personas. Este es relevante debido a que vivió en carne propia lo que eran las guerrillas, las luchas del ejército, reclutamiento forzado. Cosa que, pese a que no suena mucho, trastornó la vida de bastantes personas. Contando a mi madre que, como se vio en la entrevista, vivía con gran temor todo el tiempo. No podían salir a ciertas horas, no podían realizar ciertas acciones. Las FARC-EP lo tomó como punto estratégico debido a su cercanía con Bogotá. Desterraron a gente de sus tierras y a los que no les cobraban vacunas. Nadie se podía salvar de estos grupos, por lo que mi madre, a muy temprana edad, decidió huir en pro de su vida. De acuerdo con lo ya mencionado, tomaré únicamente las FARC-EP, desde su creación hasta sus hitos más relevantes, entre 1960 y 1980. Popularmente se cree que surge después de que los sobrevivientes de la República de Marquetalia constituyen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. No obstante, también podemos decir que este es el resultado de un conjunto de procesos que se venían desarrollando en Colombia, junto con la violencia bipartidista y los conflictos por la tierra. En un inicio, se cree claramente que era un grupo de campesinos con ideología marxista-leninista que buscaba instaurar un cambio de aires en el territorio. Este conflicto se venía desarrollando desde años atrás y esperaba en cierta instancia dar voz a aquellos olvidados por el Estado colombiano. Podríamos delimitarlos como gente que buscaba representación en lo rural ante el abandono estatal. Conociendo qué son las FARC, tomaremos una serie de hitos para resumir esta larga historia. Por ejemplo, en el 67 iniciaron los conflictos más flagrantes desde su creación contra el Estado, desarrollando lo conocido como Guerra Interna en Colombia. El siguiente hito ocurrió solo un año después, es decir, en el 68, pues comenzaron a reclutar y a secuestrar campesinos, incluyendo el tema de las vacunas que estos reclamaban como apoyo a la lucha. Estos dos hitos son relevantes, por lo menos en la investigación, debido a que solo un año después, es decir, en el 69, secuestran y desaparecen a mi bisabuelo materno, el cual vivía en lo rural, más específicamente en Tocaima, municipio fuertemente afectado por el conflicto. Lo destacable es que en esos años, así como llegó a afirmar mi madre, el campesino intentó tomar una postura bastante neutral. No querían conflicto ni mucho tema político, al menos en el lugar donde residían, ese era el ambiente. Sin embargo, ni así pudieron huir del frecuente temor. Aquel golpe generó un cambio en el pensamiento de mi familia, partiendo desde mi abuela hasta mi madre y su familia. De hecho, se inició una gran problemática, puesto que a partir de los 70s, dicha lucha empieza a perder credibilidad y la legitimidad antes otorgada por campesinos y gente ubicada en lo rural, siendo así los años en que más estigmatizó a estos grupos, agregando otro enemigo fuera del ejército, o sea, los ciudadanos. Por otro lado, nos centraremos en los sindicatos como instituciones que buscan proteger a los trabajadores. Pese a que surgen por la década de los 20 gracias al abuso, Unión Sindical Obrera, fueron relegados debido a diferentes estigmas e intereses políticos, por lo que retomó fuerza hacia los años 70. Al inicio de la década, de hecho, se crean fuertes sindicatos agrupando, claro, estos aires que se veían surgir después del llamado rojo a Rojas Pinilla, pocas décadas antes, desarrollando un odio al Estado capitalista y creando ese sinsabor que les dio un nuevo impulso a los movimientos de carácter socialista o, en extremo caso, comunista. Retomando la idea, en el año 1970 se presentó un apagón en medio del conteo que dio como resultado la derrota del general Rojas Pinilla. A partir de eso, un gran número de jóvenes y adultos se unieron a grupos sindicalistas como la USO o la CUT para combatir aquella injusticia, desarrollando así un pensamiento distinto, buscando dar un golpe al Estado junto con su reestructuración. Entre estos jóvenes airados se encontró mi abuela, que vivía en la ciudad de Bogotá, y pese a que era muy niña cuando sucedieron esos acontecimientos, ese ambiente ya se veía surgir poco a poco. Aparte, ella pensó que por medio de estos movimientos se le haría un aire distinto y necesario a la nación, o eso me comentaba cuando apenas era solo un niño. No podemos olvidar que todo lo ya mencionado se situaba en un conflicto no tan lejano de la Guerra Fría, en donde se debatían nuevas formas de pensar alejadas al capitalismo, como comunismo o socialismo, entre muchas otras. Entonces, se deduce que tanto los grupos guerrilleros como los sindicatos fueron dos temas
de vital relevancia entre 1960 y 1980, que desarrollaron cambios en la doctrina de la nación, generando algo así como dos bandos ideológicos, bastante marcados a lo largo del territorio, por supuesto. Por lo tanto, se cree que estas dos temáticas dan lugar a la problemática e intentan dar respuesta a la misma, es decir, cómo estas dinámicas afectaron la mentalidad o ideología en mi familia. Ok, como primera reflexión partiremos pues de cómo el terror que ocasionaron los grupos guerrilleros, en este caso las FARC, y el maltrato que recibían los laboristas sindicalistas en Colombia generaron un antes y un después. Claramente fueron un boom, algo que se veía necesario o que se olía que estaba cerca de suceder debido a los procesos históricos que venían de fondo, detrás. Claro, si queremos profundizar en el tema, Hannah Arendt hace relación a este tema pues con respecto a los totalitarismos, pero ella se refiere a cómo a través del miedo, del terror y de la soledad se cohíbe al ser humano y se le reducía y arrebataba su individualidad y termina convirtiéndose en lo que ya después llamó Martínez, el cual es un hombre más, un hombre con cero individualidad. El autor africano, el cual nos habla de la necropolítica, que es como su pensamiento acerca del biopoder de Foucault, en el cual hay un alto mando, el cual en ciertos casos se autodesigna el poder de decidir de quién vive y quién muere. Esto se dio durante años por dos grupos guerrilleros que van a caseríos, como se le conoce en Colombia, pueblos, veredas, que van a cualquier lado, reunían a la gente y para implantar esa semilla de terror a aquellos que no creyeron o que no aportaban a su lucha, lo que decidieron hacer fue eliminarlos. Literalmente los testimonios dicen. Ahora con una serie de conclusiones, que la conclusión es una, entonces diré, hipótesis con respecto a la pregunta de investigación, y hablaba de qué manera las dinámicas guerrilleras y sindicalistas ocurridas entre 1960 y 1980 afectaron la mentalidad de mi familia. Claro, partiendo del primer tema tratado, el cual es el de sindicalismo. Podemos ver que a nivel nacional, pues como se mencionó en el documental que cité, la nación tomó un aire diferente, en el cual quería más respuestas que nunca. Se quería visibilizar a aquellos ignorados o en dicho caso proletarios ante abuso de estos grandes industriales que habían tomado sus cuerpos como mercancía para enriquecerse cada día y marcar más diferencia entre unos de los otros, dejándolos fuera de una ideología débil, estigmatizándolos y volviéndolos indefensos ante esta sociedad hostil como era la colombiana en los años 60 y 70, que cualquier intento de rebelión era crudamente castigado. Aún persiste hasta días actuales. En el caso de ella, es decir, mi abuela, tal movimiento afectó su manera de ver el mundo y contra dicho movimiento, valga la redundancia. Los hechos que marcan y han guiado los acontecimientos como las guerrillas o los grupos sindicales, hay que añadirles el valor histórico. En tanto, estas fueron el resultado de una serie de acontecimientos que, pese a que ocurren en lugares distintos, surgen de hechos similares, como pueden ser fraudes políticos, estallidos sociales, o si se quiere ir a algo mucho más macro, la lucha bipartista que se realizó décadas atrás. Quizá a día de hoy la lucha parece haber cambiado a favor para unos y regularizado para otros. Lo cierto es que su trascendencia en la época delimitada, es decir Colombia, entre los 70 y 80, más allá de influir en mi familia, cambió y creó nuevos bandos. Polarizó la nación entera una vez más. Cambió la forma en que se jugaba la partida y desentrañó odios que parecían haber quedado generaciones atrás, dando lugar a nuevos libros por escribir y a momentos que marcarán la forma en que veremos esta nación en unos pocos años.